por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Con ustedes la revista Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, recomendaciones y consejos. Porque su vida merece un cambio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por estar en compañía de la revista Obesidad y Salud. Hoy con una nueva entrega de la revista, hoy me va a acompañar el doctor Mario Sánchez, que vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con la obesidad, qué es lo que pasa en el cuerpo cuando hay obesidad. Vamos a ver un pequeño video que nos va a hablar sobre la diabetes, sobre qué es la hipertensión. Y ya regresamos con el doctor que nos va a hablar un poquitito más de esto. La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa o azúcar están por encima de lo normal en la sangre. La mayor parte de los alimentos que consumimos se transforman en glucosa que es utilizada por el cuerpo para generar energía. El páncreas, un órgano situado cerca del estómago, produce una hormona llamada insulina que facilita el transporte de la glucosa a las células de nuestro cuerpo. Si usted tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no puede aprovechar como debiera la que produce. Esto hace que la glucosa se acumule en la sangre. Hay varios tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no aprovecha bien la insulina o no la produce en forma suficiente. Esta es la forma más común de diabetes. La diabetes estacional solo afecta a algunas mujeres embarazadas. Si no es tratada adecuadamente, puede causar problemas para la madre y el bebé. Esto eleva su riesgo de padecer diabetes tipo 2 y de que a su bebé también le dé diabetes. La diabetes tiene consecuencias graves. Con el paso del tiempo, los niveles altos de glucosa pueden causar muchos problemas de salud como enfermedad del corazón, ceguera, daño al riñón y llagas en los pies y amputaciones. ¿Qué es la hipertensión? Para que todos nuestros órganos funcionen, necesitamos asegurar que les llegue todo el tiempo sangre llena de nutrientes como oxígeno, proteínas y glucosa. Para esto el cuerpo tiene un sistema especializado de tuberías llamadas arterias y venas y una bomba especializada que es el corazón. Esto genera un ciclo que se repite millones de veces en nuestras vidas. El corazón se llena de sangre entre latidos, jalando toda la sangre de las venas, para después latir y expulsar con fuerza la sangre hacia las arterias. Y debe ser con fuerza suficiente para llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias le llamamos presión arterial. El problema es cuando el sistema ya no funciona de manera adecuada, entonces puede aumentar mucho la fuerza con la que la sangre va por las arterias. A esto le llamamos hipertensión.
Este exceso de presión daña las paredes de las arterias, causando que se tapen o que se rompan, generando que en fases avanzadas la sangre deje de llegar a los órganos y dejen de funcionar. Podemos dividir nuestra presión arterial en dos componentes. El primero es la presión máxima, que representa la fuerza con la que el corazón empuja la sangre a las arterias. Esta se conoce como presión arterial sistólica. Además tenemos la presión arterial mínima, que es el empuje que tiene la sangre cuando el corazón no está latiendo. A esta la conocemos como presión arterial diastólica. Una presión adecuada sería menos de 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica. Cuando tenemos de 121 a 139 de sistólica o de 81 a 89 de diastólica, tenemos prehipertensión. De 140 a 159 o de 90 a 99 tenemos hipertensión estadio 1 y 160 o más de sistólica y 100 o más de diastólica es hipertensión severa. Mientras la presión esté más alta o dure alta más tiempo, mayor será el daño a los órganos. Los principales órganos afectados por la hipertensión son el riñón, causando insuficiencia renal, los ojos, causando ceguera, los vasos de las extremidades, causando dolor crónico y debilidad, y pueden impedir que llegue suficiente sangre al corazón y al cerebro, causando infartos que en ocasiones pueden ser fatales. Las principales causas de esta enfermedad son el sobrepeso y la obesidad, el consumo de sustancias como alcohol y tabaco, comer sal en exceso, la falta de ejercicio y la edad que tenemos. Como no podemos sentir la presión arterial, pueden pasar años sin que tengamos ningún síntoma. Podemos tener una presión peligrosa y no sentir dolor de cabeza, ni mareos, ni alteraciones en los ojos, ni nada, por lo que es muy importante revisarse al menos cada 6 meses, aunque no tengamos ningún síntoma. Esta revisión consiste en tomarse la presión arterial con un profesional de la salud, o si no contamos con uno, hay aparatos digitales con los que es sencillo tomarse la presión. Lo más importante para controlar nuestra presión arterial o impedir que se desarrolle hipertensión es tener un peso saludable, limitar el consumo de alcohol a menos de 30 mililitros al día, evitar completamente el tabaco, comer menos de 2.4 gramos de sodio y hacer al menos 30 minutos de ejercicio al menos 5 días a la semana. Es igualmente importante seguir las indicaciones de tu médico y tomar los medicamentos en el caso requerido, tal como te lo indica, y cuidar otros factores que pueden acelerar el daño causado por la hipertensión, como el colesterol alto, la diabetes y otras enfermedades que dañan a los vasos sanguíneos. Siguiendo estas recomendaciones, tus arterias y tu corazón te lo agradecerán y vivirán felices por muchos años. Este video fue hecho por Sinapsis EMP con el equipo de animación de Play Producciones, gracias al valioso apoyo de nuestros miembros de Patreon. Si quieres ayudarnos a crear cada vez más y mejor contenido, puedes apoyarnos también en esta plataforma. Ayúdanos a cambiar el mundo, comparte la información. Continuamos en la revista Obesidad y Salud. Hoy me acompaña el doctor Mario Sánchez. Doctor, ¿cómo le va? Todo bien, Arturo. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. Un gran amigo de la revista, alguien que ya ha estado pues, en varias ocasiones con nosotros. Hoy íbamos a hablar un poquitito de qué es lo que le pasa al cuerpo con la obesidad. Algo muy común, la gente dice, no pasa nada, es solo estética, pero sabemos que no es así. ¿Qué le puede pasar al cuerpo con lo que es la obesidad? Bueno, principalmente son aspectos metabólicos. Estaríamos hablando que en un paciente que se encuentra obeso, tenemos un exceso de energía no utilizada. Este exceso de energía no utilizada es la que se almacena en forma de grasa. Ahora, la grasa acumulada te va a estar provocando problemas. ¿Por qué? Porque vas a ver, la grasa no se mezcla bien con el agua, en primer lugar, así como para tener una pequeña base. Entonces, al no mezclarse bien o no estar como muy en armonía, cuando hablamos de agua estaríamos hablando de nuestro componente principal del cuerpo. Entonces, una persona que tiene más grasa tiene menos agua. Entonces, ya ahí ya tenemos una carencia. ¿Y por qué es importante el agua? Porque el agua es necesaria para poder quemar energía. Es decir, tenemos un exceso de grasa, un exceso de energía no utilizada, y tras de eso tenemos una faltante de agua, que el agua es necesaria para poder generar las reacciones metabólicas. Entonces, ya ahí hay un desbalance. Estaríamos hablando de una persona que se deja o que llega a tener obesidad o un exceso de grasa en el cuerpo, va a tener una limitación para poder quemarla eficientemente.
Ahora, cuando hablamos de agua, también hablamos del árbol vascular o hablamos justamente de la circulación. Los vasos sanguíneos de una persona que se encuentra en obesidad no son suficientes para la cantidad de cuerpo que tiene. De ahí el hecho de que empiezan a generar más fácilmente problemas circulatorios. Aparte que la grasa empieza a acumularse dentro de las paredes de las arterias, que limita el flujo y eso provoca una condición conocida como isquemia o las insuficiencias ya sea arterial o venosa, en la cual no te está llegando suficiente sangre a una zona. Por aparte, como tenemos menos agua o menos vasculatura y adicionalmente un exceso de tamaño, estaríamos hablando que, como si fuese física o como si fuera electrónica, tenemos un circuito que no es suficiente para lo que requiere la persona. Es decir, un circuito eléctrico, un circuito acuático, como lo quieran llamar, o pluvial. Es decir, la persona en general va a tener problemas de presión arterial, va a necesitar bombear más fuerte para llegar en lugares donde antes no está acostumbrado, simplemente porque no está llegando, porque la cañería, las arterias y las venas no van a estar atravesando correctamente las capas de exceso de tejido acumulado, que ese tejido lo estaríamos refiriendo nuevamente como grasa. Hace unos días que conversábamos, yo le hablaba sobre el síndrome metabólico y usted me decía, no, tal vez no hablar como el síndrome metabólico, sino como el conjunto de enfermedades. Y no a todos los médicos les gusta hablar como un síndrome, sino como que lo van dividiendo. ¿Por qué no hablar como un síndrome o por qué no definirlo como un síndrome, sino irlo dividiendo una por una? ¿Hay que tratar todas las enfermedades por separado o hay algo que vaya sobre todas las enfermedades o sobre el síndrome en general? Realmente la razón por la cual preferí no referirme al síndrome metabólico o el síndrome X cuando hablamos es porque si la idea es como tratar de llegar a la mayoría de gente y la mayoría de gente no sabe que tiene síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque no sale con ese diagnóstico. Un médico no le dice a su paciente, usted tiene síndrome metabólico, usted tiene síndrome X. Si acaso así, son muy pocos. La mayoría de lo que tienen es el conjunto de las enfermedades que se presentan en esa manifestación, síndrome metabólico, síndrome X. Entonces, para poder tener en cuenta de que la gente se permita identificarse con dicho, el médico no les dice nuevamente, usted tiene tal cosa, sino de que usted tiene este conjunto de enfermedades. ¿De cuáles estamos hablando? Persona hipertensa, persona diabética y adicionalmente persona cuya circunferencia abdominal está midiendo más de 90 o 100 centímetros en hombres y mujeres. Nuevamente, 100 en hombres, 90 en mujeres. Sin embargo, para los latinos es distinto. Para nosotros, población latina, sería 90 y 80. Una circunferencia abdominal de 90 o más en el hombre y una circunferencia abdominal de 80 o más en la mujer. Entonces, con esas condiciones más afecciones renales, ya tendríamos designado el síndrome metabólico. Entonces, es más que todo como para educación a la gente. Nuevamente, yo a mi paciente no le voy a decir usted tiene síndrome X, sino usted en este momento es hipertenso, diabético y adicionalmente tiene un problema de obesidad, que esto le está provocando otras cosas, pero no tildarlo de un nombre de una enfermedad sindrómica. Estamos en la revista Obesidad y Salud. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. When the sun goes down.
Hola, mi nombre es Marcela Segura Salas y soy de la revista Obesidad y Salud, un programa con más de 2 años de estar al aire. Entre nuestro público tenemos personas que desean perder peso de una forma saludable. Si usted tiene algún producto o servicio que pueda ayudarle a ellos a alcanzar sus metas, como por ejemplo, usted es doctor, nutrióloga, tal vez tiene algún gimnasio y desea darse a conocer, no sé, se me ocurre una tienda de ropa deportiva que todos la vamos a necesitar en dado caso, o vende productos bajos en calorías, le conviene ponernos atención un momento. Le estamos invitando a que se anuncie con nosotros, comuníquese a este numerito que aparece en pantalla para que ofrezca sus servicios y se dé a conocer. Muchísimas gracias y nos vemos. Continuamos en la revista Obesidad y Salud. Doctor, cuando uno va al nutricionista o ustedes los médicos muchas veces nos dicen tome bastante agua. ¿Para qué? Bueno, la idea de bastante hay que medirla, no es tome agua indiscriminadamente. Es aumente su consumo hídrico, aumente su consumo de agua sin excederse. Una forma fácil de saber cuánto debería consumir de agua una persona es tomar el peso que tiene en kilogramos y dividirlo entre 7. Ese es el número de vasos de agua al día. Entonces decir, tome 8 vasos de agua al día para todos, no. Entonces tratemos como de tener una medida más adecuada para cada uno. Si puede exceder un poquito, perfecto. Y mejor aún, si está haciendo ejercicio o está aún iniciando actividad física, tratar de agarrar ese número y por lo menos la mitad más. Qué sé yo, pesa 70 kilogramos, 10 vasos de agua al día. Ahí como separados. Y adicionalmente si está haciendo ejercicio, entonces no quedarse con los días, sino que pasar como a 12 o 13 horas. Ahora, ¿por qué es importante? Que fue la pregunta que me hiciste específicamente. Primero que todo, nos da saciedad. Nos da saciedad y eso es suficiente. En segundo, te va a estar reponiendo las pérdidas que vos tenés a lo largo del día. Uno está orinando constantemente, en las heces se va el agua, la transpiración. El día de hoy está especialmente caluroso. La gente, aún si bien no está sudando o no está haciendo ejercicio, sí está liberando energía en forma de calor y el cuerpo trata de reabastecer lo que está perdiendo y está transpirando, aunque no sea tan perceptible. Entonces hay que reponer. Usted vive en una zona cálida, tiene que aumentar también su consumo. Y como se habló anteriormente, un adecuado consumo de agua con los alimentos. Si estoy hablando de agua, no estoy hablando de bebidas azucaradas, tampoco estoy hablando de frescos, ni de café o de infusiones, sino agua. Va a ser suficiente o va a ser necesario para ayudar a procesar las actividades metabólicas del Entonces cuerpo. el agua no lo puedo cambiar. Yo puedo decir, bueno, me tomo 2 litros de café en un día en lugar de 2 litros de agua. No, muchacho. Así no funciona. Tras de eso el café es diurético. Significa que el café te va a estar ayudando también a perder agua. Entonces, ¿por dónde? Por medio de la orina. Entonces hay que reponerlo. ¿Por qué hay un mito que dice que el agua te hace perder peso? Hay gente que dice, tomo agua para perder peso, ¿pero por qué? Bueno, la gente antes, y eso estamos hablando de un mito algo viejo, podríamos decir, casi no se hidrataba o se hidrataba inadecuadamente. Entonces, cuando empieza a tomar agua ya a lo largo del día, primero calma la ansiedad o sacía la ansiedad y mantiene el estómago un poquito más lleno. Entonces, obviamente, el consumo de alimentos se va a ver reducido. Ya no me va a estar llenando con tanto. Adicionalmente, como se habló, el agua nos ayuda a quemar un poquito la energía por el simple hecho de que más eficientemente van a estar trabajando los mitocondrios, requieren para poder trabajar. Pero decirte así como tal de que existe esa creencia o todavía la tendencia de que con agua voy a perder peso, no va a ser solamente suficiente. Tiene que ser acompañado de una dieta balanceada y ojalá de actividad física. Ahora, si pasamos un poquito la hoja, ¿qué tiene que ver la obesidad con la diabetes tipo 2? Es una historia, es como se puede hacer como un cuento. Una persona antes o previamente eutrófica o de dimensiones adecuadas para su talla o sea, un peso adecuado para su talla, que empieza a tornarse hacia la obesidad, es una persona que va a estar con consumo de alimento excesivo, que va a estar generando un pico de insulina cada vez que come. Entonces, ya de por sí, entonces está aumentando de peso, está aumentando la liberación de insulina por el hecho de que está comiendo más.
Y una persona obesa es una persona que característicamente estaríamos diciendo tiene una característica. ¿Cuál? Perdón la redundancia. Come mucho. Entonces, cada vez que come se da un gran pico de insulina. Ese gran pico de insulina hace de que las células que la reciben, ¿y qué hace la insulina? Como bien lo proyectaste en el video inicialmente, nos ayuda a metabolizar el azúcar y adicionalmente nos da crecimiento. La insulina es la responsable de la creación de la grasa desde un punto de señal. Da la orden al cuerpo, agarra esta energía y la convierte en grasa. ¿Para cuándo? Para cuando estemos en ayuno, la grasa se convierta nuevamente en energía. Entonces, si yo como un exceso, estoy liberando un exceso de insulina. Y resulta que entre más señal de insulina del cuerpo, eventualmente los receptores se van a empezar a cansar, se van a empezar a ser resistentes. Entonces, como un pico de insulina enorme, una respuesta grande. Como un pico de insulina enorme, una respuesta grande. Empieza a haber un poco de resistencia. Como un pico de insulina muy fuerte, hay menos señal. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? No puede crear más receptores porque están siendo ocupados. Entonces, la solución más sencilla va a ser, voy a dar una señal todavía más alta. La cantidad que como, en vez de hacer una señal X de insulina, va a ser el doble o el triple, es decir, va a ser cada vez más fuerte, lo que se llama la fase de hiperinsulinemia, para poder estimular el número de receptores que hay. Entonces, entre más siga esa conducta, mayor es el pico de insulina, la respuesta va a tratar de ser la misma hasta el momento en que los receptores ya no pueden. Y de allí ya se conlleva la diabetes tipo 2, un estado de receptores fatigados con células que ya no liberan la misma cantidad de insulina. Ese es el por qué hay la incidencia en personas con sobrepeso y obesidad es tan alta en la diabetes tipo 2. Pero también hay personas delgadas con diabetes tipo 2. Tal vez en más bajo porcentaje, pero sí existen. Si pasamos de hoja, ¿qué tiene que ver la obesidad con la hipertensión también? Eso sería sobre el sistema vascular. En una persona obesa, las arterias y las venas no son suficientes para cubrir el área de superficie corporal que tienen. Es decir, tienen menor cantidad de vasos sanguíneos para la gran cantidad de masa o de tamaño que tiene. Entonces el sistema se vuelve de altas resistencias. No hay suficientes tuberías para poder cubrir toda la casa, en otras palabras. Entonces, el cuerpo, el corazón en general, va a estar tratando de bombear más fuerte para poder llegar a esos sitios y adicionalmente los vasos sanguíneos para mantener el flujo van a tener que van a ser zonas de alta resistencia. Aparte existen factores genéticos. De hecho, la parte de diabetes y la parte de hipertensión se encuentran muy vinculadas con alteraciones genéticas en el individuo. No es solamente ser obeso, es también tener la característica genética. Entonces, como bien se dice en medicina, el fenotipo es igual al genotipo más ambiente. Fenotipo es la presencia o ausencia de una característica como tal. Genotipos son los genes y el ambiente es todo lo que hacemos. La presencia o ausencia de una enfermedad va a estar dependiendo de que yo tenga los genes y adicionalmente cómo es el ambiente. Entonces, si yo controlo cómo como, si yo controlo cómo vivo mi día a día, aun cuando yo tenga los genes, va a ser menos probable que yo presente la enfermedad. Probable, sí puede presentarla. Entonces, tanto la hipertensión como la diabetes, su presencia va a estar dependiendo de que esté el rasgo genético y adicionalmente cuáles son los hábitos de vida del individuo. Entonces, de allí, nuevamente, una persona obesa, si hablamos un poco sobre la alimentación que tiene día a día, es alta en sal, es alta en frituras, la fritura tiene mucha sal, la industria hoy por hoy le echa gran cantidad de sal. ¿Por qué? Porque aumenta la ingesta también de bebidas y demás, es decir, es como un tipo de marketing que está provocando en general un estado de exceso de sal y ese exceso de sal también nos está provocando un riesgo de hipertensión. Entonces, esa sal en los productos da una señal de quiero algo dulce, algo para refrescar, y nos envía a tomar refrescos o de otro tipo. Sí, en general lo que se habla comúnmente de que usualmente usted en un bar usted no va a acompañar, no encuentra comida dulce, lo que encuentra es comida salada con el fin de que te incentive la sed y seguís tomando.
Por eso Entonces, no venden 3 leches en los bares. Es pues interesante difícilmente. eso. ¿Por qué se dice que la obesidad, bueno, no la obesidad, la diabetes produce ceguera, puede conllevar a problemas de Circulatorios en evento general, cerebrovascular, infartos, infarto miocardio? amputaciones. ¿Por qué se da todas estas cosas? Ok, las personas que están obesas tienen un problema ya de perdón, no obesas, estabas preguntando de diabetes. Las personas diabéticas tienen un problema sobre su árbol vascular, nuevamente arterias y venas. ¿Por qué? El exceso de azúcar, el exceso de glucosa que está circulando va a estar provocando daño vascular invariablemente si está bien controlado o no, lamentablemente. Esto ocurre porque, bueno, y ocurre sobre todo en la microvasculatura, los vasos más pequeños, como son los del ojo, como son algunos vasos terminales del cerebro o bien las porciones más distales. ¿Por qué? El exceso de azúcar va a estar provocando un efecto osmótico que deshidrata los eritrocitos, haciéndoles más rígidos. Y estos, al llegar a los sitios como muy distales, donde tienen que cambiar su forma para poder atravesar, al ser más rígidos hacen pequeñas alteraciones, es decir, microtrombos, que provoca alteraciones de tránsito. Es decir, no pueden transitar libremente sobre el árbol vascular. De allí, de ese punto en adelante, prácticamente la zona se queda sin oxígeno, que es lo que hacen los eritrocitos, liberan oxígeno a los tejidos, lo transportan, y ese tejido se vuelve isquémico. Entonces de ahí el daño ocular. ¿Por qué? De los vasos más delgados, más finos, y con menor capacidad para regular su flujo sanguíneo, están los vasos de la retina. Entonces dan pequeñas isquemias retinianas que van a estar provocando retinopatía. Algo muy importante que acabo de utilizar un término 2 veces, la palabra isquemia. ¿Qué es isquemia? Sí, buen punto. Isquemia corresponde a cuando un tejido se queda sin oxígeno. Entonces, la falta de oxígeno a un tejido le llamamos isquemia. Isquemia miocárdica es de que hay una parte del corazón que no recibe oxígeno y es lo que nosotros conocemos popularmente como un infarto. O que le dio un ataque al Entonces, corazón. bueno, lo que nos acaba de decir, cualquier parte del cuerpo se puede infartar, no solo el corazón. La Correcto. gente siempre dice, se infartó el corazón, pero entonces usted nos acaba de decir que el ojo se puede infartar. Sí, o sea, la idea sería de que el infarto corresponde al evento posterior de isquemia. Entonces, la isquemia es la falta de oxígeno y el infarto podríamos definirlo como la alteración celular que se produce debido a la falta de oxígeno. Entonces, viéndolo de un punto amplio, sí. ¿Y en qué se asocia con los eventos cerebrovasculares o, como la gente lo conoce, derrames? El derrame o los eventos cerebrovasculares o el ictus lo que te estaría provocando es una falta de llegada de oxígeno al tejido cerebral. No llega sangre al cerebro. No llega oxígeno al cerebro. Puede ser por una de dos causas. Se rompió un vaso sanguíneo, entonces no llega la sangre, y eso es lo que se conoce como un ictus hemorrágico. O el más común, no está llegando oxígeno, un ictus isquémico. ¿Por qué? Porque se tapó. ¿Por qué? Por aterosclerosis, que sería que los vasos están muy rígidos porque están llenos de grasa y se produzcan placas de ateroma que evitan el paso hacia más adelante. En palabras cristianas o más sencillas, se tapó la tubería y no puede seguir avanzando por el simple hecho de que ahí hay un tapón. Eso desde el punto de vista isquémico. Pueden haber trombos, pueden haber espasmos que provocan de que de ahí en adelante no siga habiendo flujo sanguíneo y no hay oxígeno que llegue a ese tejido y ese tejido termina isquémico. Todo esto lo puede generar entonces la obesidad como tal. La obesidad va a ser un factor de riesgo importante para la generación de estos eventos. Es decir, factor de riesgo, no todas las personas obesas lo van a terminar provocando, no todas las personas obesas lo van a tener, pero ser obeso te aumenta francamente el riesgo de que uno de estos episodios se presente. Usted tiene más números para la misma rifa. Puede comprar todo el talonario. Es prácticamente. La diabetes, la hipertensión, ¿se puede revertir si perdemos de peso? La reversión está en duda. O sea, una persona que es diabética difícilmente pueda llegar a ser euglicémico o ser una persona sana.
va a tener mejor control de su enfermedad, pero el daño estructural al páncreas ya está hecho, lamentablemente. Y respecto a la hipertensión, el daño vascular también está presente. Es decir, una persona que era hipertensa o que es hipertensa y empezó a perder peso y sus cifras tensionales volvieron a la normalidad, lamentablemente el daño que hicieron sobre los vasos sanguíneos va a persistir. Entonces, si bien es cierto, reduce en gran medida el riesgo de complicaciones, que eso va a ser lo más importante, no vamos a poder decatalogarlo como un paciente enfermo. Simplemente el paciente continúa estando en riesgo, pero disminuyó en gran nivel su riesgo. Vendió los números, cada vez tiene menos. Entonces es menos riesgo de que haya secuelas. Y eso es lo más importante. Realmente, cuando una persona está enferma de una de estas enfermedades, valga la redundancia, no se va a tratar de devolverlo a la vida sana. Es disminuir al máximo la posibilidad de que él tenga una calidad de vida en detrimento por las secuelas que pueda tener esto. Entonces el paciente diabético, el paciente hipertenso, en lo que se tendría que estar enfocando, o nuestro énfasis corresponde a tratar de que no tenga ninguna secuela por esto y pueda seguir siendo una persona funcional por el resto de su existencia, por el resto de su vida. Y eso es lo más importante, tener calidad de vida. ¿Por qué se dice, hay gente que tiene, vamos a ver cómo lo planteamos para que sea entendible para todos. Hay gente que dice, tienen que operarme, pero por mi obesidad no me operan. Hay mucho factor de riesgo, o sea, ¿por qué no los operan? Por la diabetes. Hay gente que dice, me iban a operar, pero dice el doctor que mejor no, porque soy diabético. Ok, no lo voy a operar por ser diabético. No va a ser sometido a un estrés quirúrgico porque su diabetes está mal controlada. Un paciente con un buen control de sus enfermedades, tanto hipertensión como diabetes, puede someterse a un procedimiento quirúrgico. ¿Qué pasa si no está bien controlada? Pongamos el caso del diabético. Va a tener mayor riesgo de infecciones. Entonces, el simple hecho de tener una enfermedad mal controlada como la diabetes, se somete a una cirugía, y esa cirugía era electiva, una catarata. La vesícula, si está fría, es decir, si no está con crisis en este momento, que la persona necesita la resección de un tejido y se somete a la cirugía, la posibilidad de que esta persona genere una infección posterior que lo podría estar o le podría poner en riesgo su vida, va a ser muy alta, sumamente alta. Si hablamos de afecciones abdominales, el riesgo de que las suturas que se realizan, o bien las rafias que le llaman, o bien las anastomosis que se hacen a nivel de intestino, se abran, es muy alto. La reparación de hernias, que algunas veces hay ciertas vísceras estranguladas y hay que resecar un poco de intestino y hacer una anastomosis, que es pegar intestino con intestino, en este caso, de que haga discencia de heridas, es decir, se abra las heridas, se infecten las heridas, o por el contrario haya ruptura de dichas suturas, va a ser sumamente elevado. Entonces no es que el doctor no quiere, es que uno escucha muy comúnmente el término, no me quiso operar. No me quiso operar, y es porque tengo sobrepeso. Es que por riesgo-beneficio, el riesgo excede por mucho el beneficio que le va a estar generando esto. Y en el momento que se controle adecuadamente, va a tener más beneficio que riesgo la cirugía. Toda cirugía conlleva riesgos, pero usted no quiere ir con mayor de la cuenta simplemente porque lo quiere ya. Entonces quiere decir alguien que se porte bien, que coma lo que tiene que comer, que se tome sus medicamentos o se inyecte su medicamento cristianamente, que haga actividad física, ejercicio, que tenga su hemoglobina glicosilada, que es una prueba que se realiza cada 3-4 meses en el paciente diabético, lo más cercana a 7 posible. Va a ser sí, adecuado. Lo pueden operar por más sobrepeso que tenga. Depende de la cirugía también. Depende de la cirugía. Sobrepeso también va a estar influyendo. Pero es que muchas veces nos escribe gente y nos cuentan, no me hacen el bypass porque tengo mucho sobrepeso y no me quieren. Pero si la cirugía, por ejemplo, es para perder peso, y yo he visto casos de personas realmente con obesidad mórbida, pero los han operado, entonces a veces a uno le queda como ese, ¿por qué será? Pero ahora... Okay.
Con el bypass hay una historia adicional, o hay un factor adicional de suma importancia, que si bien es cierto, no es mi campo, si quisiera como expresar rápidamente al respecto. Una persona que está con obesidad, que se va a someter a un bypass gástrico, piensa, con esto me va a ayudar, voy a empezar a perder peso, ¿correcto? Pero le piden antes, empiece a bajar de peso con el fin de realizarle ¿por qué? Primero, va a estar reduciendo el riesgo quirúrgico. Y segundo, va a crear una conducta, que eso es lo más importante. Si una persona empieza a perder peso con un objetivo, tras de eso se va a sentir motivado porque ya lo está logrando por sus propios medios, en el momento que sea operada, ya va a estar acostumbrada a comer un poco menos o a comer adecuadamente, que ese es el fin. Es decir, el bypass no va a ser la solución del problema, va a ser una ayuda para la solución que está buscando la persona. ¿La solución cuál es? Alimentarse adecuadamente. Si la persona sigue comiendo como quiere, sigue con descuidos, se hace un bypass, en el momento que empiece a perder peso y siga comiendo indiscriminadamente, eventualmente el cuerpo va a volver. El cuerpo va a volver a engordar, o por el contrario puede generar afecciones debido al sitio quirúrgico. Es decir, que se abre el estómago, las suturas que se hicieron, si muy inadecuadamente por un capricho, por un antojo, casi que inmediatamente después de la cirugía realiza un acto indebido y puede poner en riesgo su vida. Entonces es para mentalizar a la persona cuál es su objetivo real. Hay cuando las personas se han sometido a esta línea de procedimientos, hacen algo que se llama hipoglicemia. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando estas personas hacen hipoglicemia? Entonces, su nivel de glucosa no es estamos hablando de alguien que pese 200 kilos, digamos. Y que se somete al bypass. Se somete a un bypass. ¿Por qué hace una hipoglicemia? ¿Qué es lo que está pasando? El cuerpo está acostumbrado a cierto umbral o a cierto nivel de azúcar que se viene desde afuera. Entonces no lo está generando por sus propios medios. Las funciones metabólicas de generación o liberación de azúcar en estas personas ya se encuentran algo averiadas. No es que están completamente estropeadas, es simplemente que están menos sensibles o con menos capacidad de brindarle el azúcar al cuerpo al cual está acostumbrado. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que viene desde afuera. El momento que le realizan esta cirugía, la persona empieza a consumir menos alimento. Por tanto, la cantidad de energía que viene desde afuera disminuye. Y la cantidad de energía que él puede producir ya estaba estropeada. Entonces no va a ser suficiente para lo que el cuerpo necesita en ese momento. Y lo necesita por el simple hecho que se creó una costumbre. Entonces de ahí la hipoglicemia que se genera. Es como un síndrome de abstinencia para las personas. Sí, lo pudiéramos hablar de esa manera, y es un buen término, pero no del todo adecuado. Sí, pues si la persona está acostumbrada a tomarse 3 litros diarios de un refresco gaseoso y pasa a no tomar del todo, entonces el cuerpo lo va a resentir. Eso es básicamente lo que pasa. En esencia. Ahora, ya casi para ir terminando, ¿por qué la persona diabética muchas veces dicen que deja de sentir dolor o se hacen, no sé, una herida en un pie y eso va evolucionando de mala manera? ¿Qué es lo que pasa? Mismo problema de lo que ocurría con el ojo. Los vasos más pequeños son los que primero se ven afectados, y dentro de los vasos más pequeños que tenemos son los pequeños vasos sanguíneos que le dan oxígeno a los nervios. Entonces los nervios se empiezan a quedar sin oxígeno y empiezan a tener también pequeños infartos y pequeñas isquemias. Entonces los pequeños nervios que nos están llegando a las zonas más distales de nuestro cuerpo dejan de sentir. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en cierto momento se intruncaron la información, son cables eléctricos que se interrumpieron en un punto y de ahí en adelante ya no siento nada. La persona inicialmente sí siente, empieza a sentir dolores, empieza a sentir hormigueos. Es un dolor bastante característico y la persona lo sufre bastante. Y de repente lo deja de sentir dolor y ahí maravillosamente ya no tengo dolor por la enfermedad que estaba presentando sobre los nervios. Y es porque los nervios en ese momento ya no pueden sentir. La persona llega a tener anestesias en zonas distales, en la planta del pie. Entonces, el dolor para nosotros es un mecanismo de defensa. Yo toco algo que me duele, yo retiro. Yo toco una superficie, esa superficie tiene algo que me genera dolor o disconfort, yo retiro. Es un modo de protegerme. Si no puedo retirar, el daño continúa. Entonces la persona estaba caminando, se metió una piedrita,
en el zapato, la piedrita empezó a hacer daño sobre la piel, no se sintió en ningún momento, se sacó la piedrita y allí ya tenemos una pequeña ruptura que la persona no se revisa por el simple hecho que no le dolió. Y una persona diabética tiene mayor facilidad de infecciones. Entonces por ahí pueden entrar algunos agentes infecciosos que podrían estar generando daño. Doctor, bueno, muchas gracias. Realmente habían varias preguntas que teníamos y yo sé que la gente siempre tiene muchas dudas en relación a la parte médica. Muchas veces no se les explica a fondo qué es lo que les pasa y ellos lo agradecen mucho. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Les damos las gracias a ustedes que estuvieron hoy con nosotros en la revista Obesidad y Salud. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de la revista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue la revista Obesidad y Salud. Los esperamos la próxima semana con más información.